Padre Celestial, que tu Santo Espíritu nos ayude, que abra nuestras mentes, que disponga nuestros corazones, que escuchemos lo que tú tienes para nosotros y estemos dispuestos a obedecerte. Ayúdanos y socórrenos por medio de tu Santo Espíritu. Llénanos en este día en que conmemoramos la resurrección gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Padre, de manera muy especial quiero pedirte por Nicolás y Valentina, para que Jeremías, a quien hemos esperado con tanta ansiedad, con tanto anhelo, camine contigo de tu mano todos los días de su vida. Bendice esta pareja, Señor, que tú has unido y que estás construyendo para tu gloria. Que sirvan a la extensión del reino por toda su vida, durante toda su vida. Y también te ruego, Señor, por la salud de mi hermano Pedrito Montañez. Te ruego muy especialmente por la salud de Esperancita. Ella está esperando un resultado de biopsia. Por favor, Señor, bendícela. Ayúdala para que no sea nada grave, nada maligno en su cuerpo, y fortalécela y glorifícate también en su vida. Gracias por la forma como estás apoyando a Germán y a Ana Karina en MeToo. Gracias como los estás confirmando en ese ministerio. Y te ruego, oh Dios, que nosotros aprendamos a perseverar en el bien hacer, en las buenas obras, en el trabajo para ti. Ayúdanos hoy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a hacer un pequeño repasito de lo que hemos venido estudiando. Y vamos a ver si Dios nos ayuda. No, Dios nos ayudará a concluir hoy el estudio del capítulo 14 de San Juan. En la primera carta de San Pedro, decíamos en el sermón pasado, capítulo 4, versículos 10 y 11, dice: cada uno según el don que ha recibido, mis queridos hermanos, y todos ustedes han recibido dones, no solo uno, han recibido varios dones, si es que el Espíritu Santo mora en ustedes, ¿no? Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Miren de una vez por todas cómo lo que Dios da no es para guardárnoslo, no es para que sea una propiedad privada exclusiva, no, es para que sirva a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y tiene que preguntarse hoy, tiene que empezar a preguntarse, ¿cómo administra usted la gracia que le ha sido dada? ¿Cómo? Nicolás hoy nos hizo reflexionar sobre el sacrificio y la entrega del Señor Jesucristo. Cada domingo lo recordamos, cada domingo estamos hablando de eso. ¿Cómo administras tú lo que has recibido? Porque con Cristo, si no lo recuerda, le informo otra vez, con Cristo usted recibió todas las cosas. ¿O no lo cree? Coheredero con Cristo. Y a Cristo le entregaron todo. Entonces usted ha recibido con Él todas las cosas. ¿Cómo administra eso? En el versículo 11 de 1 de Pedro 4 dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Pregúntese, cuando usted habla, ¿de qué habla? ¿Qué es lo que usted le comenta a los demás? ¿En qué invierte sus conversaciones? ¿Se acuerdan del programa radial o del podcast que habló sobre los tropiezos? Y aquí también lo mencionamos.
Cuidado que sus conversaciones no sean tropiezo para otros. Cuídese de eso. Lo que Dios le está diciendo aquí es, si usted habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y quiero recordarles otro versículo que vimos hace 8 días, en Primera de Pedro también, pero esta vez en el capítulo 2 y el versículo 9, que dice, mas vosotros, si no quieren ese vosotros, mas ustedes, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Mire todo lo que somos en Cristo Jesús, mire todo lo que somos, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿A qué precio? Al precio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, de su sangre preciosa. ¿Y para qué? Ahí está en el versículo la respuesta. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, mis queridos hermanos, el amor de Dios es a todas luces una verdad sin tacha. No hay razón para dudar del amor de Dios para con nosotros. Por eso solo el infierno es la paga justa para quien derroche, menosprecia y pisotee el amor de Dios. Y en San Juan 14:15 se nos ha venido diciendo, si amamos a Dios, entonces ¿qué hacemos? Guardamos los mandamientos. Otra vez, si amamos a Dios, entonces bien. Y los acaban de leer. Ahora, toda la ley son mandamientos, toda la palabra, resumidos en 10 y luego en el Nuevo Testamento resumidos en 12. Así hemos estado hablando en estos sermones durante todo este tiempo. Si amamos a Dios, guardamos los mandamientos. Y para esto el Señor envió a nosotros y con nosotros al Espíritu Santo. Según dice ahí en San Juan 14, ¿no? Cristo no nos dejó huérfanos. Él volvió en el Espíritu Santo en Pentecostés y volverá para llevarnos con Él. La cohabitación recíproca entre el Padre y el Hijo, y entre el Hijo y nosotros, como también entre nosotros y Él, es una de las más gloriosas verdades de nuestra esperanza y seguridad. Y hemos estado hablando de eso en San Juan 14. Hay recíproca cohabitación y también hay recíproco amor. Entonces habrá manifestación de Dios en nosotros. Por la reciprocidad de la cohabitación y la reciprocidad del amor, la Trinidad habitará en nosotros, habita en nosotros. El Espíritu Santo nos enseñará, nos recordará todo y nos guiará a toda verdad. Por lo tanto, debemos ser siervos fieles, buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, y todo únicamente por gratitud, porque somos conscientes de lo que nos ha amado el Señor. Y si usted no considera esto, si usted no lo valora, si usted no lo ve así, de esta manera, pídale a Dios en oración que le muestre, que le enseñe, que lo deje ver con toda claridad la dimensión de su amor por nosotros, de su amor por usted, de cuánto le ha dado. Tenemos que aprender mucho de Dios y tenemos que calcular el precio de seguir a Cristo. Volvemos al tema
con el cual empezamos esta serie de sermones. Tenemos que tomar a Dios en serio y debemos temer a Dios. Por ahí están publicando que temer a Dios no es miedo. Pues no, para el creyente que tiene claro el mensaje. Pero el creyente que tiene claro el mensaje tiembla ante la posibilidad de ofender a un Dios recto, santo, puro, omnipotente. Tenemos que tomar a Dios en serio, tenemos que oír sus advertencias, tenemos que oír sus exhortaciones y tenemos que tomar la meta del amor, que es la obediencia. Tenemos que llegar a ser conscientes de nuestra terrible responsabilidad frente a nuestra alma y nuestra salvación. Ahora, padres, la terrible responsabilidad que tenemos frente a la salvación de nuestros hijos. No que dependa de nosotros, pero que debemos hacer todo lo que esté en nuestras manos para que esos niños conozcan a Cristo. Tenemos que ser serios en considerar las implicaciones eternas y de comprender quién es Dios y quién es Jesucristo. La salvación es gratis, pero el discipulado cuesta todo. No me cansaré de pedirles que recuerden siempre a Juan 14:15. Deseo en mi corazón que de ahora en adelante no olviden San Juan 14:15. Si me aman, guardad mis mandamientos. Si me aman, guarden mis mandamientos. Y cuando vino todo esto a la memoria como introducción de nuestro sermón en el día de hoy, tampoco quiero que olviden Mateo 7:21, que es sumamente claro. Es sumamente claro, sumamente puntual, sumamente directo. En Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice, ¿se acuerdan? Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En otras palabras, no es la religión la que te salva. No es la religiosidad la que te salva. Puedes orar sobre frijoles de rodillas. Puedes vestirte de cilicio, puedes azotarte, puedes cargar la cruz de aquí hasta Buenavista. Eso no te sirve de nada. Lo único que te va a servir es la obediencia a tu Dios. ¿Y cuál es el primer acto de obediencia? Crean el Evangelio. Arrepiéntanse y crean el Evangelio. ¿Y cuál es el Evangelio? Que Cristo murió por nosotros en la cruz, por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Pero todo eso no según las películas, no según las historias, no según los cuentos, no según las suposiciones de los hombres, sino conforme a ¿qué? A las Escrituras, lo que está aquí. Ese es el Evangelio, nada más. Y no es el que dice Señor, Señor, es el que hace la voluntad de mi Padre. Vamos a San Juan 14. Y sigamos empalmando un poquito el sermón con lo último que vimos el domingo pasado. Miren el versículo 27. La paz os dejo. Es muy interesante cómo está el texto aquí, ¿no? Espero que en todas las versiones esté más o menos lo mismo. Dice, la paz os dejo, pero enseguida hace eso como más personal, ¿no? Como más mío. Mi paz os doy. La paz os dejo, pero se trata de mi paz, dice Cristo. No de la que ofrece el mundo. No otra paz. Es mi paz. Y enseguida añade, en el versículo dice, no se turbe vuestro corazón, no se turbe, no se asuste vuestro corazón. Paz emocional. ¿Sí? Apaguen esos celulares.
Paz emocional. Ni tengas miedo. El temor está en ¿dónde? Siempre está atacando ¿qué? La mente. Paz mental, sin desequilibrios. Y yo les decía que estamos hablando de una paz, no que, ay, no oigo ruidos, uy, todo está en silencio, solo oigo el viento en las hojas y los pajaritos como allá en mi casa. No, no, esa no es la paz. Vamos a Romanos 5.1. Romanos 5.1. ¿De qué paz estamos hablando? Una paz inquebrantable, una paz que me da seguridad, una paz que me da a mí un camino certero por donde transitar. Romanos 5.1, y me ayudan a leerlo por favor todos. Romanos 5.1. Dice así la palabra de Dios. Vamos todos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces a la paz le antecede la justificación. Si usted no está justificado, usted no puede hablar de paz. Hermano, y si usted está justificado, usted no puede dar el testimonio en su vida de andar agitado a toda hora, como si no tuviera paz. Como si no tuviera la seguridad que Dios es el que está en control de todo, y que Dios la ama, y que Dios lo ama. Y que Dios dijo en su palabra, no te afanes, tranquilízate, busca primero mi reino y lo demás yo te lo voy a dar. Yo no sé hasta dónde yo iré a predicar sobre esto, pero a veces yo mismo me afano por cosas insignificantes. ¿Qué será de mis 80 años? ¿Cómo iría a estar yo con 80 años? No, y te tengo que repetir, Leonel, tranquilo, Dios no se envejece. Él es el mismo. Y el que me ha cuidado durante 75 años me va a cuidar durante 80 y 90, y si voy para 100 hasta los 100, ¿no? Uy, pero ojalá llegue al cielo antes. Bueno, pero la paz es el fruto de la justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la reconciliación con Dios por medio de la sangre de Cristo y su cuerpo colgado en el madero es la fuente inagotable de toda paz. De toda paz. La perfecta y necesaria reconciliación con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios es muy enfática en estos temas. Vamos a Juan 14 y miremos el primer versículo con el que arrancamos este sermón. Hace ya, creo que mes y medio. No se turbe vuestro corazón, otra vez. Así empieza el capítulo. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. ¿Por qué dice, ustedes creen en Dios, crean también en mí? O sea, está diciendo Cristo, yo soy Dios. ¿Ustedes creen en Dios? Ustedes crean en mí, yo soy Dios, está diciendo Cristo en ese versículo. Me estoy mostrando como el Mesías, me estoy mostrando como el enviado del Padre. Yo soy Dios. Crean también en mí. Y si saltan a Juan 16, 2 capítulos más adelante, en el versículo 33, ustedes pueden leer conmigo: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo que soy Dios, he vencido al mundo. Ay, que este gobierno, qué cosa tan horrible. Uy, que ese gobierno pasado. Uy, que el de hace 20 años. Uy, que el de mañana. ¿Cuál gobierno? El que te debe gobernar a ti es Dios. Él es el que te da la paz por encima de cualquier cosa. Él tiene el control, Él es el control. Lo que necesitas es establecer en esta mañana si tú has sido justificado o no en Cristo Jesús.
Si has sido justificado y no tienes culpa delante de Dios porque la justicia de Cristo está en ti, aleluya, no hay nada más que pensar. Salten otros dos, perdón, Juan 16:33. Juan 14, volvamos a Juan 14, perdón. Y vamos al versículo 28. Versículo 28. Habéis oído. O mejor digan, han oído que yo les he dicho, voy y vengo a ustedes. Si ustedes me aman, ustedes se habrían regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Ahí mucha gente puede malinterpretar ese versículo y de ahí han salido muchas herejías. Recordemos lo que ya les había dicho, lo que ya les había dicho Cristo a los discípulos, asunto que evidentemente no habían entendido y no entendieron. En Juan 14, versículos 2 y 3 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo les habría dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. El versículo 3 dice: y si me voy, o si me fuere, y les preparo lugar, vendré otra vez, y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también, para que donde yo esté, vosotros también, ustedes también estén. Vamos a ponerle un poquito de cuidado a esa frase, porque el Padre es mayor que yo. Entonces ustedes deberían alegrarse cuando yo les digo, ustedes se deben alegrar cuando yo les digo yo me voy al Padre, porque esa es la garantía de que yo voy a preparar todo lo que ustedes necesitan para cuando lleguen. Porque yo voy a volver por ustedes y me los voy a llevar, porque yo quiero que donde yo esté, ustedes también estén. ¿No? Y entonces deberían alegrarse porque el Padre es mayor que yo. Se estaba refiriendo a los roles de la Trinidad, no a la jerarquía ni a la importancia. La Biblia no se puede contradecir. Y ustedes saben que en San Juan 10 dice, yo y el Padre. Entonces aquí no está diciendo otra cosa, aquí se está refiriendo a los roles de la Trinidad. ¿Cuáles son los roles de la Trinidad? El Padre propone. Perdonen que humanice un poquito eso, pero en la eternidad del Padre diciéndole al Hijo y al Espíritu Santo, oiga, el hombre se tiró todo, acabó con todo, pero nuestro plan es supremo, es soberano y está por encima de todo. Esto no lo va a frustrar la serpiente. Vamos a arreglarlo, pero alguien tiene que pagar esa deuda, porque yo no puedo pasar por alto el pecado. Está hablando el Padre, no, perdónenme que estoy aquí como dramatizando el asunto, pero quiero que me lo entiendan bien, los roles de la Trinidad. Yo necesito a alguien que lo haga, pero tiene que ser alguien de nosotros mismos, de nuestra naturaleza, porque la deuda es eterna, el pago tiene que ser eterno, y ningún hombre puede hacerlo. Y entonces el Hijo dice, Padre, yo estoy dispuesto a hacer tu voluntad. ¿Qué quieres que haga? Ofrécete en sacrificio. Aquí estoy, Padre, yo lo haré. El Padre propone, el Hijo ejecuta, en plena obediencia, sin chistar, voluntariamente, como nos dijeron hoy en la penitencia. Él dijo, yo pongo mi vida porque la quiero poner, nadie me la quita, yo la pongo de mí mismo y yo la vuelvo a tomar, voluntariamente. Y el Espíritu Santo dijo, yo aplico toda esta obra en cada uno de los escogidos. Los roles de la Trinidad. Y a eso es que se está refiriendo. El rol principal es de aquel que ordenó que el Hijo viniera y de aquel que envió el Espíritu Santo para con el Hijo, y el Hijo lo derramó entre nosotros. La actuación del Hijo, la ejecución de lo propuesto por el Padre,
Fue un asunto voluntario, con todo lo que eso implicaba. Vayan a Filipenses, capítulo 2, versículo 6. 2:6. Si terminó antes de las 12 fue el sermón más corto. Filipenses 2. A partir del versículo 6. El cual, hablando de Cristo, ¿no? Cristo, siendo en forma de Dios. Filipenses 2:6. ¿No? El cual es Cristo, ¿no? Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea, la Biblia no tiene ningún reparo en declarar que Cristo es igual a Dios, es Dios. Versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo, y los expertos en griego nos dicen que ese despojarse significa se desnudó. Se desnudó a sí mismo, tomando forma de esclavo, de siervo, hecho semejante a los hombres. Versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por favor, noten ese verbo, haciéndose, él mismo, voluntariamente. Versículos 9, 10 y 11 dice, por lo cual Dios también lo exaltó, etcétera, etcétera, etcétera. No puedo pasar por alto un comentario más a este respecto, porque debemos complementarlo. Él obedeció, él se sometió en obediencia, él se hizo obediente hasta la muerte. Hebreos 5:8. Hebreos 5:8. En mi Biblia la palabra hijo en este versículo está en mayúscula, por lo tanto se refiere a Jesucristo. Hebreos 5:8. Vamos todos, 5:8. Y aunque era hijo, bueno, ese era el ensayo, ahora vamos a leerlo bien y con sentido, póngale sentido a la lectura. Hebreos 5:8. Y aunque, hermanos, Cristo, Jesús, tuvo que aprender a ser obediente. Fue igual en todo a nosotros, menos en el pecado. No es que porque era Dios, ya obediente, no, era hombre. Verdadero hombre, verdadero Dios, una sola naturaleza. Dos naturalezas, una sola persona. Pero no por el hecho de ser Dios, él tenía ya todo hecho. Le tocó aprender. Él fue tentado en todo, y todo es todo. Él fue tentado en todo, pero no pecó. El único inmaculado, el único impoluto en la historia de la salvación es Jesucristo. Por eso, cuando las personas admiten que María, la madre de Jesús, es inmaculada, la está poniendo al nivel de Dios. El único inmaculado es Dios. El único impoluto, libre de pecado como hombre, fue Jesucristo. Nadie más. Lo que se diga en contra de esta verdad es herejía. Y le quita la gloria a Cristo. Y por lo tanto pongo en duda la fe que esa persona tenga en la divinidad y omnipotencia de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que entender mucho acerca del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo. Volvamos a San Juan 14 rápidamente. En San Juan 14, versículo 29. San Juan 14, versículo 29. Y ahora os lo he dicho, antes que suceda, para que cuando suceda, creáis.
El Señor Jesucristo se estaba refiriendo en este versículo a las profecías que él había dicho acerca de su muerte, acerca de su resurrección y acerca del envío y el repartimiento del Espíritu Santo. Él les prometía, él les decía: yo voy a Jerusalén, tengo que morir, voy a caer en manos de los sacerdotes, los escribas, los fariseos y los gentiles. Y ellos no creían, no entendían. ¿Cómo así? Pero él se estaba refiriendo a eso cuando él dijo: yo ya lo he dicho, se los he dicho antes de que suceda, para que cuando suceda ustedes crean. El versículo 30 y en San Juan 14 dice: no hablaré ya mucho con vosotros, no hablaré ya mucho con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. ¿De qué estaba hablando Jesucristo cuando dice: él nada tiene en mí? Hermanos, acabamos de decir que el único que no pecó fue Jesucristo. Y si la paga del pecado es la muerte, ¿qué tenía que ver la muerte con Jesucristo? Nada. Él no pecó. Satanás no tiene nada que ver con él, porque Satanás de nada lo pudo acusar. Lo tentó en todo, pero en nada cayó. Nada tiene que ver Satanás con él. En primera de Juan 3:5 dice: y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. Dice en primera de Juan capítulo 3 versículo 5: y saben ustedes que él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. No hay pecado. En primera de Pedro capítulo 3 versículo 18 dice: porque también Cristo ya encontraron, gracias, quería saber eso. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. ¿Y qué sigue? El justo por los injustos. El ladrón, yo quería cumplir la meta, pero el ladrón en la cruz. ¿Ustedes se acuerdan qué fue lo que ese hombre creyó? Dice: ¿tú no tienes temor e insultas a Dios estando con él en la misma condenación? Ese ladrón estaba admitiendo que el que estaba ahí con ellos era Dios. Y enseguida añade y dice: nosotros estamos aquí por ladrones. Nosotros sí tenemos culpa, pero este no ha hecho nada. Admitiendo que era ¿qué? Justo. Y cuando él, convencido de que estaba con Dios en la crucifixión y con un justo, él dijo: este es el Mesías. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor, con toda autoridad, en medio de la agonía, con todo amor, le dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo. Hermanos, si ustedes creyeron de corazón, ya están en el paraíso con Cristo. Ya están. No necesitan esperar la muerte para ver si los dejan entrar o no. Él ya pagó. Él es la puerta. Él es el camino. Nadie va al Padre sino por Él. Volvamos a San Juan 14 porque tenemos que terminar. Hoy no me voy de aquí hasta que no termine. Juan 14. De pronto no va a ser el más corto, va a ser el más largo. Juan 14, 29. Juan 14, 29. Pero estamos de vacaciones, ¿no? Juan 14, 29. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Bien. El 30. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. ¿No es cierto? Vamos al 31. Estamos llegando al final.
Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, mucha atención con esa expresión, mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. ¿Vámonos a dónde? A la cruz. Necesito obedecer a mi Padre, porque yo lo amo. Me comprometí con Él para morir por los escogidos. Vámonos de aquí a la cruz. Enfrentemos de una vez por todas lo que tiene que venir. Porque Él que nos dice, Él nos predica, nos dice, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Pues Él está amando al Padre. En el versículo 21 del capítulo 14 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Ahora tienen que preguntarse, ¿amo al Señor? ¿Guardo sus mandamientos? Vamos a tomar un ejemplo, solo un ejemplo. Hay el mandamiento tercero, no el cuarto que dice, acuérdate del día de reposo. ¿Para qué? Para santificarlo. Y dice, no harás, en 6 días harás tu obra. Tienes 6 días para tu finca, para tu carro, para tu moto, para tu casa, para el apartamento, para barrer el cuarto. Tienes 6 días. Pero el día de reposo es ¿de quién? De Jehová. Entonces usted se pone, ay, pero es que el trabajo, ay, pero es que tengo turno, ay, pero es que tengo esto, ay, pero es que si no merco, ay, pero es que si, y viene mi tía de Canadá, y es el cumpleaños de mi abuela, y es. Hermanos, si cambias el mandamiento del Señor por alguna cosa tuya, estás pecando. Hoy se los digo clarito. Estás poniendo otro Dios delante de tu Dios. Estás poniendo tu interés, tu afecto, tus emociones, tu voluntad por encima de Dios. Y si no lo obedeces, mi hermano, ¿cómo vienes a cantar aquí que lo amas? ¿Cómo te lo dices a ti mismo en conciencia tranquila que amas a Dios? Y por lo tanto esperas de Él que te sane, que te dé empleo, que te aumente en el trabajo, que te hagan jefe, que tengas un carro nuevo, que tengas una moto más grande, que tengas. Ese es el Dios tuyo, un almacén donde tú puedes ir a sacar a crédito. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Esa es la verdad de Dios. La tuya es otra. Pero cuidado, porque si usted ama a Dios, ¿qué hace? Guarda los mandamientos. Pastor, pero es que hay veces que uno no puede venir los domingos. Te lo transmitimos en directo. Si te vas para Cartagena, hay iglesias, y buenas. Si te vas para San Andrés, hay iglesias. Si te vas para los Estados Unidos, hay iglesias. Si de pronto llegas a una Turquía donde no hay muchas iglesias cristianas y están muy lejos y distantes, reúnete con tu familia y conéctate al servicio de Villavicencio. O haz algo, pero haz algo para cumplir, para decirle al Señor, Señor, te tengo presente y te reconozco como Creador, como Salvador, como Redentor. Te quiero, te amo. Hay maneras y maneras, mis queridos hermanos. Bueno, rápidamente el Salmo 22, rápidamente.
para que recordemos lo que le costó el amarte a ti, lo que le costó a Dios, a la Trinidad, amarte a ti, no solo a Cristo, al Padre. El Padre tuvo que voltear la cara y decir: mátenlo. Y el Espíritu Santo tuvo que soportar toda blasfemia que pronunciaron los jueces y los falsos testigos y el pueblo enardecido. El Salmo 22, el versículo 12: me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Salmo 22, versículo 12. Los toros de Basán son famosos por lo grandes, lo enormes y los feroces que son. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. 13, abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. Recuerden que la Biblia habla de el león para simbolizar a Satanás, pero también de león para simbolizar a Jesús. El uno en el supremo bien, el otro en el supremo mal. La Biblia dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, y Satanás quiso devorar a Jesucristo desde que nació hasta cuando estaba en la cruz. Lo quiso devorar. Versículo 14, yo no sé si ese versículo no los conmueve, no les dice nada. He sido derramado como aguas, he sido esparcido como agua, y todos mis huesos se descoyuntaron. No solo cuando los alaron con lazos para clavarlos en la cruz, sino cuando levantaron el madero y lo dejaron caer en el peso total en ese hueco. Todos sus huesos se desencajaron. A nosotros nos ponen en la cama un esguince. Miren lo que le pasó a Cristo. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Versículo 15, como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. 16, porque perros me han rodeado, incrédulos me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mira el 19, mas tú, Jehová, no te alejes. Cristo aquí suplicando, mas tú, Jehová, reconociendo a Dios en todo esto, lo llama fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Versículo 20, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida, sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Todo el sufrimiento y la humillación que padecía el Mesías estaba claramente profetizada y con detalles minuciosos. Cristo conocía estas profecías y por eso resucitó y por eso recitó este salmo en la cruz durante su terrible agonía. Nada de esto le importó con tal de obedecer la voluntad del Padre y obtener el fruto de nuestra redención. Puro amor y nada más que amor. En San Juan 14:31 dice, mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Es decir, obedezco, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y termina el versículo 31 diciendo, levantaos, vámonos de aquí. Es hora de enfrentar la cruz, es hora de aplastar la cabeza de la serpiente y acabar con el que tiene el imperio de la muerte. Pero posiblemente no se trató de un vámonos literal. Fue un decir para ilustrar su enseñanza.
Los capítulos 15 al 17 al parecer sucedieron en el cenáculo. Rápidamente, miren Juan 18, 18:1. Y con esto estamos terminando. Juan 18:1. ¿Me ayudan todos a leer, por favor? Todos. Juan 18:1. Habiendo dicho... Entonces, después de que sucedió lo que está en el capítulo 15, en el 16, en el 17, entonces fue al monte de los olivos. Por favor, Salmo 111:10. Tomen apuntes de ese salmo, memorícenlo si es posible. Y ayúdenme todos a leer. ¿Ya encontraron todos? Salmo 111:10. 111:10. Estamos terminando el sermón. Salmo 111:10. Vamos. El principio de la sabiduría me hacen un favor, imagínense el almuerzo que van a tener ahora, ¿no? Imagínenselo, el que van a tener ahorita. Porque no se lo voy a hacer repetir, pero buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Este sí lo van a decir, es el último, este sí lo van a leer con muchas ganas y convicción, pensando en que van a tener un almuerzo muy bendecido por el Señor y rico y suculento. Eclesiastés 12:13. Eclesiastés 12:13. Y con este cerramos, Eclesiastés 12:13. Vamos a leerlo todos con mucha fuerza, con mucha convicción. Eclesiastés, Antiguo Testamento 12:13. ¿Estamos listos? Eclesiastés 12:13. Vamos. El fin Bueno, supongamos que ese era el ensayo. Vamos a respirar y vamos a tomar aire y fuerzas y les digo, piensen en el almuerzo que viene, piénsenlo. Y vamos a tomar fuerzas y porque ese versículo de Eclesiastés y el otro que acabamos de leer en el Salmo 111 son decisivos para rematar toda esta serie de sermones que hemos venido hablando de San Juan 14:15. Vamos todos, a ver, ahora sí, con entusiasmo. El fin... Amén. Cualquier problema que nosotros encontremos para cumplir con los mandamientos del Señor, para eso está la oración y para eso está la gracia. ¿Y de dónde tomamos gracia sobre gracia? De Cristo. ¿Y quién es Cristo? La palabra hecha carne. Pongámonos de pie y vamos a orar y a cantar la doxología, porque todo lo de nuestra salvación es obra de la Trinidad. Como celebración de Semana Santa nos demoramos 10 minuticos más, pero está bien, yo creo. Padre Celestial, ayúdanos, Señor, para ser obedientes. Ayúdanos, Señor, para entender tu mensaje, tu palabra, enamorarnos de ella y ponerte a ti como el supremo valor de nuestras vidas. Gracias por habernos amado tanto. Ayúdanos a entender tu amor para que asimismo te amemos nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.